Bienvenidos mis entrañables alumnos de la Academia José Carlos Mariátegui de la ciudad de Ica. Mi nombre es Lenin Vargas y Rodríguez y soy vuestro profesor de literatura. Hoy día vamos a trabajar el denominado Trecento italiano, que no es sino la literatura italiana de la Edad Media, más precisamente del siglo XIII y XIV de nuestra era. ¿Por qué conocemos con el nombre de Trecento italiano? Porque es la época de hegemonía de los tres más importantes escritores de la literatura italiana medieval. Me refiero a Dante Alighieri, a Francesco Petrarca y a Giovanni Boccaccio. Alumnos, acá pueden apreciar ustedes un esquema que pertenece al infierno de Dante. El infierno es parte de la obra más importante del Trecento italiano. Me refiero a la Divina Comedia. Bien, este es el esquema del infierno. Es la obra canónica del Trecento italiano. Este infierno que es configurado por Dante como un cono invertido, integrado por 10 círculos, incluidos el anteinfierno, ¿no? Incluido el anteinfierno. Allí se castigaba el alma de aquellos que habían obrado de forma indebida, es decir, se castigaba el alma de los pecadores en cada uno de estos círculos. Y de eso vamos a detallar adelante. En el siguiente esquema vemos la segunda parte de la Divina Comedia, el Purgatorio, que es configurado por Dante como una montaña, como una colina, que se ubica en el mar astral. Colina integrada por 7 cornisas, donde también se castigan las almas de aquellos pecadores que ya habían expiado su culpa en el infierno y ya estaban rumbo al paraíso terrenal, porque precisamente en la cúspide del purgatorio se encuentra en lo que Dante denomina el paraíso terrenal. Es decir, allí en ese lugar las almas de los condenados alcanzan el perdón. Y finalmente vemos la configuración del cielo, o en todo caso de los cielos de Dante. Como se dan cuenta, esta es la obra esperada, la obra central de esta clase. Bien, alumnos. Cuando hablamos del Trecento italiano nos referimos a 3 figuras importantes. Una de las más importantes es Francesco Petrarca. Nació el año 1304 y falleció el año 1374. Precursor del humanismo. Profesor, ¿y qué es el humanismo? Para que entiendan lo que es el humanismo, deben tener al menos una idea de lo que fue la Edad Media. La Edad Media, entrañables alumnos, es una época conocida como el oscurantismo. Una época en la que la Iglesia Católica ejerció todo el dominio. La Iglesia Católica dominó ideológicamente vamos a decir, la Europa medieval. La Iglesia Católica prohibió el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de la sabiduría, de la educación incluso. La Iglesia Católica durante la Edad Media tenía muy claro que la ignorancia está en función directamente proporcional con la religiosidad. A más ignorancia, mayor religiosidad. Por lo tanto, se
encargó la Iglesia de mantener en la más profunda ignorancia al hombre europeo de la época. Se vivió una especie de teocentrismo. Dios fue el centro del mundo medieval. Dios. ¿En qué consiste el humanismo? Es una doctrina filosófica que considera que debería de ser el hombre el centro de la preocupación del hombre. Debería ser el hombre el objetivo de la ciencia, de la tecnología, de las artes, del conocimiento. Lógicamente, los humanistas no fueron bien vistos por la Iglesia. En fin, Francesco Petrarca es uno de los precursores de la doctrina humanista. Su obra influyó profundamente en los poetas del Renacimiento. Ojo, Francesco Petrarca no es un poeta renacentista, pero sí, su obra fue fundamental en la poética del Renacimiento de Italia y principalmente de España. Del Renacimiento del siglo XVI, lógicamente. Entre sus obras vamos a tener el Cancionero. ¿De qué trata el Cancionero? De 300 poemas, la mayoría de ellos sonetos, dedicados a su donna Angelicata. Profesor, ¿y qué era la donna Angelicata? La donna Angelicata fue la musa inspiradora de los poetas del Trecento. Estos poetas integraban también una escuela conocida como el dulce estilo nuevo. El principal planteamiento del dulce estilo nuevo fue la profunda devoción a la mujer. La mujer era configurada como la creación perfecta de Dios en la tierra. La mujer era entendida como el único ser capaz de salvar el alma del hombre, como el nexo entre Dios y el hombre. Era mucho más que una mujer, simple mujer. Era la donna Angelicata, que significa la dama ángel. Y todos estos poetas tenían su donna Angelicata. De Francesco Petrarca, su donna Angelicata fue, escuchadme bien, Laura de Noves. Laura de Noves. África trata sobre la grandeza del coronel italiano, Escipión el africano, y tal, bueno, para ser más preciso, romano. De Vita Solitaria y Secretum, algunas de sus obras. Por otro lado, tenemos al extraordinario Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio fue también un escritor humanista, considerado el padre del cuento moderno. Vamos a decir, su principal contribución a la literatura viene a ser el Cancionero. Perdón, discúlpeme, el Decamerón, disculpadme. La principal contribución de Giovanni Boccaccio es el Decamerón. ¿Qué es el Decamerón? Es un libro, bueno, en su momento se decía novelas. Actualmente, más bien, está categorizado como cuentos. Bien, en el siglo XIV, en Europa se vive la denominada peste bubónica o peste negra. Supuestamente 7 caballeros y 3 señoritas deciden huir de la ciudad y en su afán de protegerse o de preservar su vida del terrible embate de la peste bubónica, se van a refugiar en un convento en el campo, los 10 jóvenes. Para entretenerse, cada uno contaba un cuento cada día. O sea, en un día se cuentan 10 cuentos. ¿Sabes cuánto tiempo estuvieron encerrados en este castillo, en el campo? 10 días. Por lo tanto, se trata de 100 cuentos. Ese es el Decamerón. Llama la atención que la mayoría de los cuentos del Decamerón tienen una cierta
vinculación erótica, marcadamente erótica. Por ejemplo, uno de esos cuentos del Decamerón es, no sé cuál contarles, hay tantos. Quizá les podríamos contar de Maceto. Bueno, este era un viejito que trabajaba, era el sirviente de un convento. Las monjas eran crueles con el viejito, le hacían trabajar de más y el salario que recibía no alcanzaba para nada, era misérrimo. Este viejito, por ende, abandona el convento y se va a su pueblo, pero en su pueblo el viejito fanfarrón empieza a hablar de más y cuenta a todos los jóvenes que habían hecho un círculo para escuchar al viejo. Yo, dice el viejo, me fui del convento porque ya no soporté. Todas las monjas se enamoraban de mí, todas querían conquistar mi amor y yo ya no quise más y me fui. Uno de los jóvenes que escucha el relato del viejo es Maceto, un típico joven sencillón, muy alto, grandazo, inmenso y algo tonto. Maceto nunca en su vida había tocado a una mujer. Al escuchar tantos amores de las monjas en el convento, sin decir nada a nadie, Maceto decide marcharse al convento. Y cuando finalmente llega al convento, encuentra a dos monjitas que vienen con sendos tercios de leña. Maceto, que era tan tonto, no sabe cómo presentarse porque era bastante corto de palabra y de entendimiento. El muy tonto, sin saber qué hacer al ver que las monjitas se aproximan a él, finge ser sordomudo. Ayuda a las monjitas a llevar la leña, parte la leña y ayuda en los quehaceres del día. Y las monjas, que no tenían sirviente, deciden convertir a Maceto en su sirviente. Maceto se ha convertido en el sirviente del convento. Una tarde, este supuesto mudo quiere saber lo que piensan las monjitas. Entonces se hace el dormido, se finge dormido. Y dos monjitas cerca del mudo empiezan a conversar. La una le dice a la otra: amiga, escuché decir que de todos los placeres de la vida, ninguno se compara con el placer de estar con un hombre. Sí, dice la otra. Eso mismo me dijeron a mí. Ay, Amix, lástima que nosotras nunca podemos experimentar si es verdad o no lo es. Sí, amiga, dice. Uy, y la otra monjita le mira y le dice: Amix, dime que estás pensando lo mismo que yo. No. Amix, sí, le dice, sí, el mudo. Claro, el mudo no habla. Sí, amiga, llevemos a la cabaña del huerto. Y tú sabes, primero entro yo, luego tú, y será nuestro secreto. Ese secreto nadie lo sabrá. Ese secreto quedará entre las dos y entre el mudo, que no va a hablar, porque es mudo. Las monjitas toman de la mano al mudo y el mudo inmediatamente empieza a correr detrás de ellas. Van a la cabaña del huerto. Primero entra la primera monjita, 45 minutos más tarde sale más feliz que si hubiera visto la cara de Dios. Entra la segunda y después de hora y media sale como nunca antes pensó estar. Amix, esto será
para las dos. Pero pasan los días y todas las monjas empiezan a usar al mudo. Todas empiezan a tener un secreto con el mudo, hasta que un buen día se pierde el mudo. Ya no había el mudo y las monjas hacen un plantón. ¿Cómo es posible? Hasta misa organizan porque aparezca el mudo. Hasta que después de unos días se enteran que el mudo ha sido denominado o nombrado ayudante personal de la Madre Mayor. Esta tiene al mudo en su recámara y no le permite salir. Uy, una tarde en el ring, el mudo decide hablar y le dice, no te asustes, Madre Mayor, pero para satisfacer a una de estas monjas bastaría 3 o 4. Y para satisfacer a todo este convento bastaría un ejército. Yo no puedo. Y por eso me quiero ir. Y las monjas le piden al mudo que viva en el palacio y que quieren educar al mudo para convertirlo en sacerdote. Alumnitos, díganme que me han entendido. Díganme que han entendido la historia de Maceto. Es uno de los tantos cuentos de El Decamerón. Todo correcto, entonces. Bien, bien, queridos alumnitos. Vamos a seguir. La casa de Diana, la Teseira, la comedia de las ninfas florentinas, Amorosa visión, elegía de Madonna Fiammetta. ¿Y quién es Madonna Fiammetta o quién es Fiammetta? Su donna Angelicata. La donna Angelicata de Giovanni Boccaccio fue precisamente Fiammetta. Bueno, y nuestro personaje más ilustre, el Dante Alighieri. Su nombre principal fue Ducante degli Alighieri. Nació en Florencia en mayo de 1265 y falleció el 14 de septiembre de 1321, es decir, bien entrado ya el siglo XIV. Se sabe, se dice que el tal Ducante degli Alighieri, más tarde llamado como Dante Alighieri, a la edad de 9 años ya tenía influencia del dulce estilo nuevo y leía a Brunetto Latini, que más tarde fue el gran maestro de literatura de Dante. Conoció a los 9 años a una niña de la misma edad. Su nombre, Vice Portinari. Aunque Dante la empezó a magnificar y va a bautizar a esta tal Vice Portinari como Beatriz. Y Beatriz sería su donna Angelicata. Beatriz sería entonces la donna Angelicata de Dante. Pero fatalmente se perdieron de vista y se volvieron a ver cuando ambos tenían 18 años. Para entonces, Vice Portinari ya había consagrado su vida a través del matrimonio a un tal Simone de Bardi, y Dante Alighieri ya estaba casado con una tal Gemma di Manetto Donati. Es imposible ya la concreción de su amor. Y tiempo más tarde, Dante se entera que Beatriz ha muerto. Se sume en la más terrible de todas las desesperaciones. Dante decide buscar a Beatriz, pero lógicamente esa búsqueda ya no se da en el terreno de la realidad.
sino más bien en el terreno de la ficción, en el terreno de la ficción, en el terreno de la literatura. Dante decide buscar a Beatriz por los estamentos de ultratumba. Bien, esa sería la obra principal de Dante, conocida como la Divina Comedia. Entre sus obras vamos a tener Rima, conjunto de poemas dedicados a Beatriz, tú sabes. La Vita Nova, una obra autobiográfica en la que habla sobre cómo nació el amor por Beatriz. Convite, escrito en lengua vulgar, de corte filosófico. Profesor, ¿cuál es la lengua vulgar? En toda la Edad Media, la lengua oficial en Europa era el latín. Anto, Las lenguas, Valentina. fíjate tú en la papa. Bueno, Valentina ya está. Repito, en toda la Edad Media, la lengua oficial era el latín. Y las lenguas populares, las lenguas surgidas a partir del latín vulgar, como por ejemplo el castellano, el italiano, inicialmente conocido como el provenzal, el catalán, el rumano, el francés, el italiano, el portugués, en fin, esos idiomas eran conocidos como lenguas vulgares, ¿de acuerdo? Lenguas vulgares. Entonces, en lengua vulgar significa en toscano, la lengua que más tarde va a ser el italiano. De vulgar elocuencia, escrito en lengua culta, la monarquía y la comedia. Alumnos, un detalle muy especial. Esta obra originalmente fue llamada comedia. ¿Y quién le va a poner el apelativo de Divina Comedia? Giovanni Boccaccio. Después de la muerte de Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio empieza a analizar la obra de Dante y determina que esta obra no es una simple comedia, es la divina comedia, es decir, la comedia superlativa. Alumnos queridos, estoy en el chat, díganme por favor si me están entendiendo. Sí, me están entendiendo. Muy bien, Lilia. Bien. Vamos a seguir. Queridos alumnos, con ustedes, Su Majestad, la Divina Comedia de Dante Alighieri. Pertenece al género épico. Escucha bien, género épico. Especie, epopeya religiosa. Epopeya religiosa. Número de cantos, 100. 100 cantos, no te olvides. ¿Cómo están distribuidos estos 100 cantos? Un canto introductorio. El infierno, el purgatorio y el paraíso constan de 33 cantos cada parte. El tema, la aventura espiritual de Dante por los estamentos de ultratumba, publicado originalmente el año 1307. Idioma original, como ya les decía, el toscano, es decir, una lengua vulgar, denominada vulgar. Título original, comedia. Narrada en primera persona. ¿Y quién sería el narrador en primera persona? Dante. Dante narra las peripecias que tuvo que pasar por los estamentos de ultratumba. Dante es entonces el protagonista de la obra, inspirado, como ya decía, en Beatriz. Alumnitos,
Este es el infierno para Dante, un inmenso cono invertido cuya puerta se encuentra debajo de la ciudad de Jerusalén, como lo dice Dante, y integrado por círculos concéntricos. Los pecados más graves se castigan en la parte inferior, siendo el más terrible de todos los pecados la traición. La traición. La traición es el pecado mayor. Alumnos, voy a narrar. ¿Hasta acá no tienen preguntas? Díganme, por favor, ¿tienen o no tienen preguntas? Alumnos, una noche de Jueves Santo, del 7 al 8 de abril del año 1300, Dante se había perdido en una selva tempestuosa, en una selva misteriosa. Y Dante, muy nervioso y desesperado, quiere huir de este lugar aborrecible. Busca algún sendero que le conduzca fuera de este lugar diabólico y no puede. Finalmente, cuando ya se está a punto de rendir, aparecen 3 fieras en su encuentro. 3 fieras. Un león, una pantera y una loba, que simbolizan la soberbia, la lujuria y la avaricia, que son los 3 pecados capitales. Dante quiere rendirse y dejarse morir, pero en ese momento aparece el anciano Virgilio, el poeta latino Virgilio. Viene corriendo tan rápido como su avanzada edad lo permite. Hola Dante, dice Virgilio. Hola, soy yo Virgilio y tranquilízate. Yo estoy aquí por designio divino y por un mandato de Beatriz. Yo voy a ser tu guía por los estamentos de ultratumba. Y Dante recobra el ánimo. Y de la mano de Virgilio ingresarán en el infierno. Para ingresar al verdadero infierno van a pasar por el anteinfierno. Cuando ingresan a este lugar, a este vestíbulo, donde se encuentran las almas de quienes nunca tomaron partido ni se comprometieron con causa alguna. No fueron lo suficientemente malos para estar en el infierno, ni tampoco lo suficientemente buenos para estar en el paraíso. No se comprometieron con nada. Viven peleando y siguiendo una bandera blanca. Poco antes de ingresar en este lugar, Dante encuentra una inscripción en la piedra que a Dante le sorprende y le va a aterrorizar mucho más. ¿Qué dice esta inscripción? Dice: y es por mí que se va a la ciudad del llanto, y es por mí que se va al dolor eterno, y al lugar donde sufre la raza condenada. Yo fui creado por el poder divino, la suprema sabiduría y el primer amor, y no hubo nada que existiera antes que yo. Abandona toda esperanza si ingresas aquí. Terrible, ¿no? Es como una advertencia, Dan. Ni modo, tienen que pasar. Para llegar al infierno propiamente dicho, deben de pasar, deben de cruzar el río Arqueronte. Y es precisamente el barquero Caronte quien viene en su encuentro.
pero Caronte rápidamente se da cuenta que Dante está vivo. ¿Por qué Caronte sospecha que Dante está vivo? Por dos cosas. Primero, Dante deja huellas en la arena y da sombra. Genera sombra. Caronte, que es muy perspicaz, ya se dio cuenta. No ingresarás, le dice a Dante, estás vivo. Allí es cuando interviene Virgilio, le dice, Caronte, tranquilo, tranquilo, Caronte. Dante está aquí por designio de Dios y debe recorrer los estamentos de ultratumba para que encuentre la salvación a sus pecados. Caronte, a regañadientes, acepta transportar a Dante hasta el otro lado del río. Sí, Obi, por unas monedas de más. Llegan así al infierno propiamente dicho. El primer círculo se llama limbo y contiene el alma de hombres justos y buenos, pero que fatalmente vivieron antes de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por ello que estos tíos no fueron bautizados, es decir, sufren el pecado original. Ellos se encuentran en el limbo. Precisamente a este estamento pertenece Virgilio, es decir, al estamento de los no bautizados. ¿Cuál es el castigo de estos señores que nunca podrán ver a Dios? Nunca podrán ver a Dios. En el segundo círculo encuentran al juez de las regiones infernales. Él es Minos, vamos a decir, el rey del infierno. Minos. Él es el juez, amo y señor del infierno. Él decide a qué círculo va cada uno de los condenados. Con una vuelta de su cola, elige el primer círculo, con dos vueltas el segundo y así sucesivamente. Bien. En el segundo círculo propiamente dicho se encuentran castigados los lujuriosos, es decir, aquellos que se dejaron llevar por el pecado de la carne, por el placer, por el sexo. Sí, ellos se encuentran en el segundo círculo. ¿Cuál es el castigo de estos pecadores? Son empujados por terribles vientos, queridos alumnos. Empujados entonces por terribles vientos. Aquí se encuentran pecadores como Cleopatra, Helena, Paris, Semiramis, Dido, etcétera, etcétera. Ellos son castigados por lujuriosos, por lascivos. Alumnos, en el tercer círculo se encuentran los golosos, aquellos que comieron de más y se embotijaron y se engordaron. Terrible pecado. Ellos son castigados, batidos por fortísima lluvia y granizos. Allí se castigan entonces los golosos, los que comieron de más. Alumnos, en el cuarto círculo, los avaros y los pródigos son castigados. Deben empujar inmensos pesos y chocar entre sí, protestando y clamando. ¿Por qué derrochaste? Dicen los pródigos. ¿Por qué acaparaste? Dicen los avaros. En fin. Alumnos,
En el quinto círculo se encuentran los iracundos sumergidos en las aguas del lago Estigia. Los iracundos, aquellos que se dejaron llevar por la furia, por la rabia, aquellos que no pudieron contener sus impulsos de rabia y furia. Ellos se encuentran en este círculo. Flegias es el barquero. Él les va a conducir a través de la laguna Estigia hasta la ciudad maldita de Dite. Precisamente en Dite, un ángel caído les va a abrir la puerta de la ciudad. A partir de Dite pueden ingresar al sexto círculo. En el sexto círculo, alumnitos, se castiga a los herejes, pero lo primero que Dante y Virgilio perciben en este círculo es a las terribles erignias o furias, que según la mitología griega eran 3 mujeres horripilantes que en lugar de cabellos tenían serpientes. Estas son las guardianas del sexto círculo, de los herejes. Entonces, ¿quiénes son los herejes? Aquellos que no creyeron en la fe cristiana, aquellos que contradijeron a los designios de la iglesia. ¿Cuál es el castigo de estos herejes? Arderán eternamente en sepulcros de fuego. ¿Qué te parece? Los herejes. Alumnos, poco antes de ingresar al séptimo círculo, se encuentran con el terrible Minotauro. Hambrienta está la bestia y no voy a dejaros pasar. Así dice el Minotauro. Pero gracias a la astucia de Virgilio y Dante logran escabullirse por unos peñascos e ingresan al séptimo círculo, donde se castigan a los violentos. Alumnos, este séptimo círculo está integrado por 3 anillos. En el primer anillo se castiga a los violentos contra el prójimo, es decir, a los genocidas o asesinos, a los homicidas, ¿de acuerdo? Ellos se castigan entonces en el primer anillo. ¿Cuál es el castigo, querido profesor? Son sumergidos en las terribles, vamos a decir, en la sangre del río Flegetón. El Flegetón es un río de sangre hirviente. Allí son sumergidos las almas de los asesinos. Cada vez que una de las almas saca la cabeza para respirar, los centauros disparan flechas de fuego. Así es, flechas de fuego. En el segundo anillo se encuentran los violentos contra sí mismos, es decir, los suicidas. Estos suicidas habían sido convertidos en árboles y son desgarrados las entrañas por las terribles arpías. Finalmente, en el tercer anillo se encuentran los violentos contra Dios, aquellos que atentaron contra Dios. ¿Cuál es el castigo? Una lluvia de llama y arena hirviente. Así es el espacio donde viven los violentos contra Dios. Alumnitos, en el octavo círculo se encuentran los fraudulentos. Este es el círculo de los fraudulentos, los rufianes, los mentirosos, los estafadores. Este círculo está dividido en 10 recintos, ¿de acuerdo? Este círculo está dividido en 10 recintos. Solamente logran llegar hasta el octavo círculo gracias a la colaboración de él, Gerión, el monstruo del fraude. Oye, Dante, dice Virgilio, aquel es Gerión, el monstruo del fraude, que dice, sí, soy yo, bienvenidos. Este octavo círculo estaba integrado por 10 recintos. En el primer recinto viven los
alumnitos, en el primer recinto viven los rufianes y proxenetas. Están siendo azotados por los demonios y sus grandes látigos. Estos les van a azotar eternamente a los rufianes y proxenetas. En el segundo recinto se encuentran los aduladores. Oye, Virgilio, dice Dante, esto huele muy feo. ¿Qué dice Virgilio? Es excremento, pibe. Uy, los aduladores están sumergidos en excremento, ¿sí? Alumnos, en el tercer recinto se encuentran aquellos que habían cometido la simonía. Profesor, ¿y qué era la simonía? Este pecado que consistía en la venta o compra de títulos eclesiásticos. Quien vendía título de sacerdote sin merecerlo y quien lo compraba incurrían en la simonía. Ellos se encuentran castigados en el tercer recinto del octavo círculo. ¿Cuál es su castigo? Sumergidos de cabeza, salvo los pies, en arena hirviente. Bien. En el cuarto recinto, entrañables alumnos, se encuentran los chamanes, los brujos y astrólogos. ¿Cuál es el castigo de estos? Mirar eternamente hacia atrás, porque en vida no miraron el presente y menos el pasado y solamente quisieron ver el futuro. En el quinto recinto, mis entrañables alumnos, se encuentran los políticos corruptos, sumergidos en brea hirviente. Aquí estará Alan García, ¿verdad? Sí. Alumnitos, en el sexto recinto se encuentran los hipócritas, vestidos con inmensos mantos de cobre, pero que aparentan ser de oro, tan falsos como la conciencia de los hipócritas. En el séptimo recinto, los ladrones están siendo mordidos por inmensas serpientes. En el octavo recinto, los consejeros fraudulentos se encuentran quemándose, sus ropas se queman por la incandescencia. En el noveno recinto se encuentran los que buscaron dividir a su familia, a su entorno, a su grupo. A ellos que les gustó mucho el divisionismo y generar peleas y rencillas, ellos que en vida dividieron, ahora se encuentran divididos por las espadas de los demonios. Bien, alumnos. Finalmente, en el décimo recinto del octavo círculo se encuentran los falsificadores. Los falsificadores, los falsos, todos ellos se encuentran enfermos. ¿Ah? Bien. Alumnos, y finalmente llegan al noveno círculo. El noveno círculo contiene a los traidores. Se supone, se considera que la traición es el peor de todos los pecados, según la concepción prefigurada por Dante o configurada por Dante. La traición es el peor de todos los pecados. Bien, entonces aquí están los traidores. Pero cuidado, este infierno de Dante, a diferencia del usual infierno occidental, que es pues la candela, el fuego eterno, ¿no? El infierno configurado por Dante más bien es un infierno gélido. Mira, están en la nieve, en el hielo, sumergidos. En el hielo se encuentran los traidores. Y finalmente en el centro de la tierra, en un lugar llamado Cosito, se encuentran con la terrible y casi diabólica expresión de Satanás o de Lucifer. Este Satanás o Lucifer tiene 3 cabezas. Escucha bien, 3 cabezas. Una negra que simboliza la ignorancia, una roja que simboliza el odio y una amarilla que simboliza la cobardía.
3 cabezas, 3 bocas. En cada una de sus bocas tiene a cada uno de los traidores mayores. ¿De acuerdo? A los 3 traidores mayores. ¿Quiénes son ellos? Judas Iscariote, Bruto y Casio. Alumnos, ahora Dante y Virgilio llegan hasta el purgatorio, hasta la montaña sagrada del purgatorio, integrado, como ya decía, por 7 cornisas. En la primera están los soberbios. Se supone que la soberbia es el peor de todos los pecados que se castigan en el purgatorio. Luego viene la envidia, la ira, la pereza, la avaricia, la gula y la lujuria. Finalmente, en el jardín del Edén, en el paraíso terrenal, Virgilio no puede ingresar. ¿Por qué razón? Porque no era bautizado. Virgilio desaparece por un valle de lágrimas y Dante se encuentra con Beatriz. Pregunta importantísima. Dante, ¿dónde se encuentra con Beatriz? En el jardín del Edén. Se encuentra con Beatriz. Beatriz será entonces guía de Dante por el paraíso. ¿Quién será segundo guía de Dante? En este caso, Beatriz. ¿De acuerdo? Y finalmente llegan pues al paraíso. El primer cielo, llamado Luna, contiene a quienes cumplieron con los votos religiosos. El segundo cielo, llamado Mercurio, contiene a los que alcanzaron fama y gloria por sus buenas acciones. El tercer cielo, llamado Venus, contiene las almas amorosas. El cuarto cielo, a los teólogos. El quinto cielo, los mártires de la iglesia. El sexto, los justos. En el séptimo cielo se encuentran los espíritus contemplativos. En el octavo cielo, Jesucristo y su séquito. En el noveno cielo, bueno, que tiene muchas divisiones, se encuentra la Virgen María y los suyos. Alumnitos, aquí Beatriz debe abandonar a Dante. Le dice: Dante, mi espacio es el coro angelical de Dios. Y Beatriz se despide. ¿Quién será el último guía de Dante a través del décimo cielo? Escucha bien. El último guía de Dante fue San Bernardo. ¿De acuerdo? El último guía de Dante, ¿quién fue entonces? San Bernardo. Bien. San Bernardo, queridos alumnitos. Díganme, por favor, si me han entendido, queridos alumnos.